Hola, ¿qué tal? Bienvenidas. Qué emoción estar de nuevo con ustedes. De verdad que el Señor las bendiga, que el Señor los bendiga también de a todos esos varones que nos están escuchando el día de hoy. Gracias por estar conectados a una cita con el Rey, a Remanente Live. Gracias por esas personas tan constantes y tan fieles, ¿verdad? Que siempre están pendientes de todos los programas que transmitimos por este medio. Y pues damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque podemos hacer todas estas conexiones y poder sentirnos un poco más cerca de cada uno de ustedes. Así que vamos a entrar de lleno. De verdad es una mañana gloriosa. Yo sé que hoy es un día maravilloso en el que podemos confiar en el Señor. No importa la situación en la que estés pasando, sino que creo que estos minutos son para que tú te puedas enfocar y puedas enfocarte y puedas pensar realmente en lo que el Señor quiere hablarte hoy. Yo sé que todos en el día tenemos muchas preocupaciones, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de cosas que perturban nuestra cabeza y creo que el Señor no quiere eso. El Señor quiere que seamos unas personas victoriosas, unas personas llenas de su gracia, de su favor y de estar llenos de su presencia todo el tiempo. Yo creo que todo lo que nos pasa a diario es con un propósito y creo que el Señor nos permite todas las cosas para que podamos correr a su presencia, para que podamos hablar con Él y decirle realmente cómo nos sentimos en el día, qué es lo que nos está pasando. Recuerden que Él murió en esa cruz por nosotros y por todos esos sacrificios que Él pasó, para darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para darnos esa paz que necesitamos, que necesita nuestro corazón, nuestra alma, nuestros pensamientos. Y hoy quiero hablarte sobre algo muy importante y es sobre, creo que a veces hemos dicho, Señor, pero ¿por qué no he visto tantas cosas que me has prometido? ¿Verdad? Porque no he visto todavía tantas promesas que tú tienes para mí. Y yo creo que tenemos que aprender a vivir en victoria. Y debemos, aunque no necesitamos estar oyendo, pues que vengan todos los profetas a decirnos las cosas, ¿verdad? O aunque creemos en la palabra profética, eh, no es necesario solamente aferrarnos a eso, sino que debemos saber que Dios tiene una victoria para nosotros y que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así que quiero decirte, a ver, el Señor es bien claro en su palabra y Él, primero que todo, quiero leerles este versículo que Él nos dejó para que a pesar de cualquier situación en la que estemos viviendo, podamos aferrarnos a esta palabra, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces no ha cambiado, Él no cambia. Así que lo mismo que está escrito en la palabra, que así le habló a las generaciones anteriores, es la misma palabra que es para nosotros. Así que nosotros debemos aferrarnos a esas palabras y tomarlas también para nosotros, porque he escuchado a veces personas que dicen, ay, sí, pero es que eso le hablaba a Moisés, pero es que eso le hablaba a Josué, pero, ajá, pero no es así, sino que recuerda que Dios no cambia, Él es el mismo. Y así que todas esas palabras que tú lees, valga la redundancia, en la palabra de Dios, tú la puedes tomar para ti, la puedes hacer vida en tu vida y puedes creerla con todo tu corazón. Así que vamos a leer Josué 1:9. Y este es uno de mis pasajes favoritos, la verdad. Y dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esto, la verdad es que Él nos dice, mira que te mando. O sea, Él no nos está preguntando si queremos o no queremos ser valientes. Él nos está diciendo, te mando que seas valiente, te mando a que te esfuerces, te mando a que tú vivas una vida en victoria, aunque veas a veces todo oscuro, aunque mires una cortina de humo, aunque mires tu circunstancia difícil, el Señor quiere que vivamos una vida victoriosa y que nos esforcemos y que confiemos. No solamente que si digamos, ay, sí, yo soy fuerte, yo soy valiente, no, sino que de eso se demuestra cuando vienen las pruebas, cuando estamos en medio del desierto. Allí es donde nosotros decimos, Señor, tú eres mi fortaleza, tú eres mi castillo, mi torre fuerte. Allí es donde nosotros podemos hacer vida a este verso, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y dónde podemos
pues más realidad todo este versículo. Dice, Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Imagínate qué promesa tan hermosa la que tenemos de que podemos aferrarnos y decir, Señor, yo sé que tú estarás conmigo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté, tú estarás conmigo. Entonces no está diciendo solamente voy a estar contigo en tus victorias, sino está diciendo a donde quiera que tú vayas voy a estar contigo siempre. O sea, en tus malos momentos, en tus buenos momentos, en tus desiertos, en tus procesos, también en tus victorias, también en tus logros, allí voy a estar contigo. Entonces, tenemos que aferrarnos a esa palabra, ¿verdad? Aún estemos pasando por momentos de enfermedad, momentos de angustia, momentos de luto, momentos, cualquier momento que sea tan difícil, debemos eh, declarar la palabra y aferrarnos a lo que Él nos quiere decir. Y vivir en victoria con Dios es vivir a plenitud. O sea, plenitud es llenarlo todo y es sin límite, es llevar una vida de acuerdo a su propósito, no lo que nosotros queremos vivir, lo que nosotros pensamos que está bien, sino es de acuerdo a su propósito. Y eh, recuérdate que siempre el Señor dice que, bueno, hemos pensado siempre que no hay victoria sin batalla, ¿verdad? Y cuando nos detenemos a pensar en estas palabras, nos damos cuenta de que verdaderamente para alcanzar nuestras metas, propósitos y la victoria, tenemos que pelear la buena batalla de la fe y tenemos que pelearla hasta el final. ¿Y cómo podemos hacer todo esto? Es simplemente mirando fijamente hacia la meta donde nos dirigimos, sin permitir que ningún pensamiento contrario nos desenfoque. La verdad es que el enemigo muchas veces, cuando tenemos una palabra de parte de Dios, él siempre va a querer venir a distraernos, siempre va a querer venir a, a poner pensamientos contrarios a la palabra que tú recibiste, a lo que el Señor te dijo a ti por revelación, a lo que el Señor te ha dicho a ti en intimidad. Todos esos momentos que el Señor te ha dado a ti, el enemigo siempre va a querer venir a imitar las cosas de Dios, ¿verdad? Entonces te puede mostrar cosas o meter en tus pensamientos cosas que te desenfoquen. Entonces yo te digo, tú tienes que arrebatar tus bendiciones. ¿Y cómo vamos a arrebatar esas bendiciones? Con fe, solamente con la fe, creyendo que lo que el Señor dijo lo va a cumplir en su tiempo perfecto. Y muchas veces el camino se puede hacer, como les decía, difícil y podemos encontrar piedras que intenten hacernos tropezar, que nos intenten hacer desviarnos, ¿qué pasa cuando estamos caminando en medio de un lugar donde hay muchas piedras, ¿verdad? Nos hace tambalearnos a veces y más nosotros las mujeres si llevamos tacones, ¿verdad? Siempre nos hace tambalear cuando vamos caminando en medio de piedras. Y yo creo que eso es lo mismo, yo creo que es lo mismo cuando encontramos piedras en el camino que nos hacen tambalearnos. Yo creo que ahí es donde nosotros debemos recordar que si Dios nos ha prometido todas las cosas que nos ha dicho, que todo lo que Él nos ha aclarado, nos ha revelado, nos ha mostrado, debemos de ahí aferrarnos a su palabra y no podemos dejar que el enemigo venga a meter esos pensamientos contrarios a nuestra cabeza. Yo sé que nosotros, las mujeres, somos la mayoría, pensamos muchísimo en el pasado, pensamos muchísimo en el futuro, pensamos, y quiero decirte que esto eh, trae malas consecuencias, porque yo estaba leyendo que tener depresión es estar pensando en el pasado. Y si tú tienes ansiedad, es porque estás pensando siempre en el futuro. Entonces, creo que debemos aprender a que no solo, bueno, si tú estás pasando por algún momento de depresión, por un momento de ansiedad, quiero decirte que eso no viene del Padre. Recuerda que el Señor siempre nos dice que tenemos que tener pensamientos de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza. Así que no podemos estar pensando solamente en lo que nos pasó y lamentándonos por lo que nos pasó, o estar pensando, ay, si mañana no pasa tal cosa y qué voy a hacer mañana. Creo que no podemos estar afanados por nada y eso también lo dice en su palabra.
Y si Dios nos ha prometido tantas cosas, debemos ser persistentes y tenemos que pelear esa buena batalla de la fe y tenemos que ensanchar nuestra fe, tenemos que eh, hacer que el Señor eh, pelee esas batallas por nosotros, porque la verdad que hay cosas que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo esto no lo puedo resolver por mí misma, no puedo hacerlo, no puedo resolver esta situación tan grande que me está agobiando, no puedo hacerlo. Y nuestra mente es el campo de batalla donde intentará el enemigo venir a poner esos pensamientos de derrota, de desánimo, de dudas, donde constantemente enviará dardos para hacer que te desvíes y te rindas y digas, ay, no, ya Dios de plano ya no me contestó, ¿verdad? Y no importa, no importa lo que estés pasando. Entonces, yo de verdad doy gracias a las personas que están conectadas, gracias por estar pendientes y escuchando la palabra del Señor. Eh, Gracias, Claudia Córdoba, por estar aquí. De verdad, gracias por tu intervención. Y creo que esa ansiedad que vivimos muchas veces es por lo mismo, es porque estamos pensando siempre en el futuro y eso quiero que se lo aprendan porque es científicamente comprobado. La ansiedad viene por pensar siempre en el futuro, ¿verdad? Y eso nos crea mucha tensión, mucha ansiedad, y la depresión es por pensar en el pasado. Así que de verdad, yo les digo que no se rindan, que sigan creyendo en las promesas del Señor, no se enfoquen tanto en lo que el enemigo quiere hacer. No digan, ay, es que esto es un ataque del enemigo, es que esto es eh, algo que el enemigo me trajo, algo que el enemigo quiere poner en mi corazón. No, solo cree más en lo que el Señor está diciendo que en lo que el enemigo pueda decir. Porque recuérdate que el enemigo puede gritar, puede patalear y puede hacer todo lo que quiera, pero la voz de Dios dentro de nosotros es mucho más fuerte y poderosa que cualquier circunstancia. Así que yo te digo, aférrate a la palabra de Dios y sus promesas y recuérdate que Dios no ha perdido una sola batalla y Él nunca va a perder, nunca va a perder. Así que, y Él pelea por nosotros, ¿verdad? Y ninguna batalla se pelea inútilmente en aquel que nos llamó a esforzarnos y ser valientes. Recuérdate de esa frase, a mí me encantó. Y dice, ninguna batalla se pelea inútilmente en aquel que nos llamó a esforzarnos y ser valientes. Recuérdate que somos parte del ejército de Dios, de la parte del ejército de Jesucristo. Y Él nos viste cada día con esa armadura para poder resistir los días malos, como dice en su palabra, ¿verdad? Siempre vamos a tener algún día malo, pero las batallas a veces nos cansan, ¿verdad? Definitivamente nos causan dolor, nos causan heridas, pueden parecer difíciles e imposibles de vencer. Como les decía hace un momentito, decimos, Señor, yo con esto no puedo, yo no, eh, esta situación en la que yo estoy viviendo, no puedo con esto. Entonces, yo creo que el Señor nos lleva a esa rendición y decir, Señor, verdaderamente yo no puedo, hazte tu cargo de esta situación tan grande porque me agobia, porque siento que me ahogo, porque siento que yo no voy a salir de esto, pero si tú vas y corres a la presencia del Señor, Él te va a ayudar. Recuérdate que Él siempre ha dicho en su palabra que si nosotros le pedimos su ayuda, que si nosotros le pedimos que Él intervenga en nuestras situaciones, Él va a estar con nosotros siempre y Él nos va a levantar. Él nos va a mandar palabras de aliento siempre. Corre a su palabra. En su palabra está escrito todas las claves perfectas para cómo poder llevar nuestra vida, para cómo poder alcanzar todo lo que el Señor nos ha prometido. Y como les decía, a veces esas batallas nos hacen cansarnos, nos hacen creer que se acabó, que esto es el final, que no vamos a llegar a alcanzar la victoria. Pero Él nos ha hecho guerreros y somos verdaderamente guerreros poderosos en las manos de Dios y sobre todo triunfadores para el reino. Así que yo no quiero de verdad que tú digas, ay no, yo de verdad ya desisto porque yo no he visto esa promesa.
¿verdad? Te lo digo por experiencia, porque a mí en algún momento me pasó, en algún momento yo dije, Señor, hace tantos años tú nos diste una promesa y no hemos visto eh, nada de lo que tú nos has prometido. Pero yo quiero decirte que no dejes de creer, no dejes de confiar. El Señor no se ha olvidado de ti. El Señor está esperando por ti cada día para que tú llegues, no a recordarle y decirle, Señor, ¿te acordás que tú me dijiste tal fecha que me ibas a dar tal cosa? No, simplemente llega delante del Señor sin pedirle nada. Esta semana estábamos hablando sobre el agradecimiento también. Y recuerda que Dios se agrada en que nosotros, sus hijos, seamos agradecidos con Él. A pesar que estemos pasando cualquier circunstancia, podamos ser agradecidos y podamos decirle, Señor, te entrego mis batallas, te entrego mis victorias, te entrego todo lo que yo pueda estar pasando y te doy gracias. Gracias por toda la situación en medio de la que estás pasando. A veces alguien mencionaba y decía, pero ¿cómo puedes dar gracias en medio de esta catástrofe? ¿Verdad? En medio de una angustia, en medio de tanto dolor, en medio, tal como les decía al principio también, de un duelo. ¿Verdad? Que es demasiado fuerte para uno como persona, pero debemos dar gracias porque, como les decía también, la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable para nuestras vidas. Así que no podemos venir y pelearnos con el Señor y decirle, ay Señor, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué me mandaste esto? De plano algo estoy pagando. ¿Han oído ustedes de plano personas que dicen, ay, es que de plano algo estoy pagando, por eso esto me vino? Y no es así, no es exactamente así. Dios no tiene la culpa de nuestras malas decisiones. Dios no tiene la culpa de que nosotros no hayamos visto y alcanzado las promesas que Él nos ha dado, porque las decisiones las tomamos nosotros. Y Él quiere que nosotros vivamos una vida en victoria, que seamos victoriosos. En su palabra dice también que Él nos quiere ver bendecidos en todo, bendecidos completamente en todo. Y recuerda que para Dios no hay nada imposible. También debemos recordar que somos humanos y que obviamente siempre pensamos como, ay Señor, me duele esto que estoy pasando, esto es muy difícil para mí, o no tengo trabajo, o mi salud está quebrantada, ¿verdad? Pero no hay nada imposible para Dios. Tú y yo no dependemos de las circunstancias del mundo en que vivimos, sino que nosotros dependemos de un Rey poderoso y de sus promesas. Levántate cada día con la fe y la valentía para vencer esos obstáculos y poder ganar esas batallas con alegría. A veces nos enfrentamos, a veces nos llega la prueba y nos enfrentamos a todo esto y tomamos las batallas como, ay, de plano ya perdí, ¿verdad? De plano, ay, esto me va a derrumbar, me va a botar, me va. eh, y la verdad es que no podemos pensar así. Debemos como les decía, ser agradecidos hasta por esos desiertos, por esas pruebas en las que estamos pasando, porque yo creo que el Padre siempre ve el agradecimiento que hay en nuestro corazón. Y Él sabe, ¿verdad? Todas las batallas y luchas que tenemos diarias, pero Él nos prueba, Él prueba nuestro corazón, prueba nuestra actitud, prueba cómo vas a recibir esa prueba que él te pueda mandar o que la vida te mande simplemente. La verdad que por malas decisiones también nosotros pasamos por circunstancias que son las consecuencias de esas malas decisiones. No le eches toda la culpa a Dios de las cosas que te pasan, sino que recuérdate que Él es un Padre amoroso, Él cuida de nosotros y tenemos su protección. Si nosotros le pedimos que Él nos cuide, que Él nos guarde de todo mal, Él lo va a hacer, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Así que no pierdas la fe, Él cumplirá, solo espera a que tú y yo hagamos nuestra parte. Y luego nuestra fe en acción es lo que nos va a hacer que podamos ver todas las promesas. El reino de los cielos se hace fuerte y solamente los valientes lo arrebatan. Yo creo que eso es algo eh, que tú debes tener en cuenta, que yo creo que lo has escuchado muchas veces. Y el reino de los cielos es para las personas que arrebatan esas bendiciones. Así que yo quiero decirte esta mañana que puedas confiar en el Señor,
que no te canses de orar, que no te canses. Y ojo con esto, orar no significa que tú estés todos los días recordándole al Señor, Señor, ahí te recuerdas de lo que me dijiste, te recuerdas de lo que me prometiste la semana pasada, te recuerdo que mis hijos están en tus manos, te recuerdo que mi esposo está en tus manos, te recuerdo que mi negocio, o sea, no, no es así, Dios lo sabe todo, Dios sabe perfectamente todas las cosas que nos pasan y debemos confiar, debemos descansar, debemos eh, literalmente descansar en lo que Él ha dicho. Leamos su palabra, empapémonos de su palabra y podemos hacernos fuertes cada día, cada vez que vamos a su palabra y buscamos lo que necesitamos. Y quiero decirles algo también, no se trata de llegar con la Biblia, abrir la Biblia y decir, ay, voy a ver qué el Señor, qué me dice hoy el Señor. Entonces abres la Biblia y en el primer versículo que te parece, es lo que el Señor te quiere decir. A mí me pasó una experiencia que de verdad yo me quedé asustada porque antes no conocía tanto al Señor, ¿verdad? Y creo que cada día estamos aprendiendo más a conocerlo, a estar con Él. Pero tú te das cuenta cuando Él te habla, cuando Él quiere decirte algo. Y entonces no se trata solo de venir y abrir la Biblia y decir, sí, este versículo es para mí. Y si está hablando de algo que no tiene nada que ver contigo, te puedes frustrar, te puedes llegar a decir, ay, pero ¿por qué me está hablando, por ejemplo, de maldiciones, algunas maldiciones que hay, o de, no sé, alguna situación que no es para ti, eso no es para ti. Yo creo que la mejor manera de acercarnos al Señor y de preguntarle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablarme? ¿Qué es lo que tú quieres decirme? No se trata de que la Biblia tú la abras y solamente escojas un versículo y digas, sí, este de plano es para mí a nuestra conveniencia, ¿verdad? Sino que lleguemos con el Señor, tengamos ese momento de intimidad, adorémoslo en nuestra casa, adorémoslo donde quiera que nosotros estemos. Yo creo que podemos adorarlo, bendito sea Dios que tenemos a Jesucristo, para que podamos hablar con Él en todo momento. Y la verdad es que debemos confiar, debemos vivir esa vida en plenitud, como les decía, esa vida en victoria que Él quiere que tengamos y solo lo vamos a lograr de su mano. De su mano es la única forma que podemos vivir en victoria. Recuerda que, como les decía, siempre van a venir esos pensamientos negativos a tu mente que nos hacen derrumbarnos, que nos hacen distraernos. Y yo quiero contarte brevemente algo que a mí me sucedió y yo no lo podía entender. Yo no lo podía entender de verdad y me pasó y ustedes dirán, ay, pero es que es algo tan insignificante, pero para mí era muy significativo y quiero contarte y abrirte mi corazón en este sentido. Eh, antes de la pandemia, ¿verdad? Yo estaba a punto de graduarme de la universidad y me faltaba un curso para cerrar la licenciatura y poderme graduar. Entonces, todos mis años de universidad fueron, bendito sea Dios, excelentes en notas, en la provisión nunca faltó para poder pagar, o sea, todo fue así. Y eran de manera sobrenatural, porque la verdad la provisión llegaba de manera sobrenatural. Y yo sé que a las personas que les ha pasado esto se identificarán conmigo, pero siempre a la hora del examen, siempre el Señor mandaba la provisión y ahí estaba. Resulta que el día que como les digo, me faltaba un curso para graduarme de la licenciatura y el día del examen final de la licenciatura, eh, pues yo no teníamos la plata para pagar la universidad. Hablé con todas las personas que se puedan imaginar en la universidad para poder tal vez hacer el examen después o no sé, ¿verdad? En lo que llegaba el dinero. Y simplemente no se abrió la puerta. Y yo decía, no se imaginan el berrinche, ahora me río, pero la verdad es que yo sufrí mucho con eso, a mí me frustró yo decía, Señor, ¿qué pasó? Tú me prometiste algo, tú me proveíste todo este tiempo, todos estos años para la universidad, tú me dijiste que el día de mi graduación, y yo tenía aquí en mi cabeza el día de mi graduación y nadie me lo sacaba de la cabeza. Resulta que no pude hacer
el examen por esa situación y pues, como decimos aquí en Guatemala y tal vez allá también con ustedes, troné el curso. No por mis malas notas, sino simplemente porque no me realicé el examen. Yo lloré demasiado porque toda mi promoción se graduó en esa fecha y yo fui la única que no se pudo graduar en esa fecha. Y yo lloré demasiado. Yo le decía, Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué permitiste todas estas cosas? ¿Por qué me dejaste hacer, me dejaste así? Me dejaste como, bueno, yo me quedé en shock, ¿verdad? Y bueno, sí fue algo muy frustrante para mí, pero ahora vengo a entender que todo es en el tiempo del Señor. Todo es en el tiempo de Dios. Y hay muchas cosas que pasaron que yo pude entender y dije, Señor, tú estabas trabajando en mí, porque mi prioridad era la universidad. Mi prioridad era mi centro. Era mi centro la universidad. Era mi centro y todo era pensar en que ya me tenía que graduar, ¿verdad? A veces lo hacemos por necesidad, porque decimos, bueno, yo cuando me gradúe, pues ya voy a tener un mejor trabajo, voy a hacer esto. Pero quiero decirles que el Señor me arrancó lo que estaba poniendo yo en el centro, lo que yo estaba volviéndolo un ídolo. El Señor lo arrancó de mí. Así que yo te lo cuento para que tú no hagas esos becerros de oro que nosotros llegamos a idolatrar, que aunque tú digas, ay, pero es que era la universidad, no era un ídolo. Claro que sí. Tú puedes poner a personas, a situaciones o a cualquier cosa como un becerro de oro, un ídolo en que tú empiezas a decir, ay, sí, estoy sirviendo al Señor, pero tu enfoque está en otro lado. Y yo quiero decirte que el Señor quiere que Él sea el centro de tu vida, que Él sea el centro de todo lo que tú hagas, que Él sea el centro de tus pensamientos, de tus sentimientos, de tus acciones, de lo que te rodea. No te digo que no estudies, por supuesto que sí, yo sigo con mis estudios, también yo sigo sacando y voy en la maestría también adelante y todo, viendo la mano de Dios, pero ya no lo veo como lo veía antes. Y quiero decirte que debemos aprender a reconocer cuando el Señor quiere quitarte cosas que no vienen de Él, ¿verdad? Cosas que en tu pensamiento, en tu cabeza, no lo tienes a Él como prioridad. Así que yo de verdad quiero darte las gracias por haberte conectado esta mañana. Gracias porque yo sé que siempre nos identificamos con una palabra de parte del Señor y pon al Señor en prioridad, ponlo a Él en prioridad siempre, en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú digas, en todo lo que tú pienses, que Él sea el número uno, que Él sea siempre el número uno para poder vivir y ver esas batallas ganadas, para poder vivir en victoria. Debemos ponerlo a Él en el centro, tenemos que ponerlo a Él como prioridad en nuestra vida. Por eso te bendigo hoy por haberte conectado, por haber escuchado esta palabra, porque si tú estás aquí hoy conectado es porque estás sediento de la palabra de Dios, porque tú estás sediento de escuchar algo que venga de parte de Dios para esa necesidad que puedas estar pasando. Así que de verdad yo los bendigo, gracias por haberse conectado y solamente quiero orar rápidamente por ustedes y bendecir sus vidas. Y yo, Señor, Padre, te damos gracias, Señor, gracias por esta mañana. Gracias, amado Dios, por la oportunidad que nos das de tener todos estos medios, Señor, para poder comunicarnos, Señor, para en medio de la distancia podamos, Señor, estar unidos, Señor, como hermanos, intercediendo unos por otros, porque yo sé que este no es simplemente un programa, Señor, donde tú revelas y traes cosas, Señor, sino que tú, Señor, sabemos que estás en medio de cada situación, en medio de cada persona, en medio de cada circunstancia que las personas puedan estar pasando. Así que yo declaro en el nombre de Jesús sanidad para esas personas que necesitan el día de hoy ser sanos, que se sienten mal, que hay alguna angustia por la que estén pasando, por una situación en la que tú digas, yo no puedo con esto. Así que, Padre, yo te pongo en tus manos todas esas personas, Señor, que tengan esas necesidades, esa salud, que, Señor, eh, pon tu mano, Señor, sanadora
en medio de esas personas, Señor. Trae, Señor, revelación a esas personas que están pasando por circunstancias difíciles. Háblales en medio, Señor, de todo desierto, Señor, y revélate como el único Dios, el único Salvador de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas que hoy escucharon mi voz, que fueron tus palabras. Así que Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que de verdad les mando un fuerte abrazo. Gracias por haberse conectado a una cita con el Rey. Recuerden que estamos todos los jueves a las 9 de la mañana, a las 10 de la mañana México, perdón, porque aquí en Guatemala es 9 de la mañana, 10 de la mañana México y 9 de la mañana Guatemala. Así que los bendecimos, de verdad les mando un fuerte abrazo y que pasen un hermoso día. Y recuerden siempre estar pegaditos, pegaditos hacia el Señor para que puedan estar gozando de su presencia, gozando de todas esas victorias que Él tiene para ustedes. Así que los bendigo en el nombre de Jesús.